Me paro. Gracias. Bueno, buenas noches. En 1997, el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas nos advertía que la República Argentina se encaminaba a una crisis muy particular, que era la de falta de liderazgo. Y que los técnicos del organismo decían, bueno, en el sector privado lo van a poder reemplazar con CEOs, gerentes de otros países. Pero el problema esta gente lo va a tener con la clase política. De hecho ocurrió, porque los gobiernos sucesivos que tuvimos y que arrancaron ya en 1994 con una reforma constitucional innecesaria que expandió el gasto público de una forma descomunal, nos metió en un problema que fue meternos de cabeza en el populismo que vivimos durante los últimos 20 años. De ahí, bueno, algunos de los que están acá presentes me acompañaron, entre otras cosas, como fue las movilizaciones a través de las redes sociales en los años 2012-2013. Me tocó ser fundador o cofundador del Cipallo Argentino, uno de los sitios de redes sociales que impulsó a estas movilizaciones. También hay otros chicos que me acompañan. Bueno, acá está Daniela, está el Chavo Mosoni, que es fundador de la Solano Lima, Reinaldo Tomasi, que está por ahí, que era uno de los titulares de la Juventud del Campo. Pero no fue suficiente. Salimos a las calles, pedimos por institucionalidad, y sin embargo nos encontramos también con otro periodo presidencial que se quedó a mitad de camino por no hacer las reformas necesarias que el país en ese momento tenía que encarar. Nos lleva a este momento en el cual nos encontramos con un país que está prácticamente quebrado en todo sentido, no solamente en lo económico, también en lo moral, en lo espiritual, porque el espíritu de la nación argentina está quebrado. Porque nos encaminamos a un proceso electoral en el cual las alternativas que tenemos realmente, creo que estamos todos convencidos que no nos terminan de llenar. Y de ahí es que, primero pasando por un periodo electoral en 2019, donde me tocó impulsar una candidatura del liberalismo después de 30 años, vemos que aún tenemos un camino que no está resuelto, y por eso nace Demos, con gente que ya nos conocíamos de la época de las marchas, otros de este proceso electoral, y muchos otros que tengo el gusto y el honor de conocerlos recientemente. ¿Dónde está parada la República Argentina? Bueno, a ver, si tenemos ahí la... Bueno, mientras lo va buscando Federico, les cuento. Nosotros estamos en un proceso de estanflación que parece que llegó para quedarse, producto, por un lado, de que no tenemos una fuerza laboral activa, producto de que el 20% de nuestra fuerza laboral trabaja para el Estado, cuando el promedio latinoamericano es del 9%, y eso genera que estemos recaudando menos de lo que gastamos. Por otro lado, nos encontramos con una legislación laboral que no es acorde al siglo XXI, que sería como el primer puntapié que debiéramos dar, sea que si tenemos los números en el Congreso hacer la reforma laboral, sea que no los tenemos ir a una ley de fomento del trabajo que podría ser tranquilamente a través de un decreto de necesidad y urgencia, o bien con la reforma de los convenios colectivos de trabajo, yendo a un modelo muy parecido al de la construcción, donde damos por terminado con la indemnización por despido y vamos a un fondo de desempleo. Todo... Sí. No, con este estamos bien. Que ese es el puntapié inicial para arrancar este proceso de reformas que tenemos que hacer. Hoy nadie accede al trabajo, por lo menos no al trabajo de calidad, por eso nos encontramos que hay, si bien los números nos hablan de 10, 11, 12% de desempleo, la lógica nos dice que por la calidad de empleo que tenemos probablemente estemos cerca del 20 o más. De ahí que tenemos que empezar a analizar los otros problemas que tenemos. Por un lado, que la moneda fue destruida, con lo cual necesitamos ir a una política monetaria estricta, con lo cual hay que parar la máquina de imprimir billetes y ponerle una funda. Pero por otro lado, ir a una política fiscal expansiva, con lo cual necesitamos bajar y eliminar impuestos. Cuando empezamos a hacer ese análisis, y no olvidemos que tenemos que ir
a una reforma jubilatoria, con lo cual todos sabemos que el sistema de reparto ya está terminado, está quebrado, nos acaban de meter unos 800.000 jubilados nuevos que no sabemos cómo vamos a hacer en el futuro si no estamos pagándole como corresponde a los que tenemos ahora. Y a una nueva ley de alquileres o terminar con la que tenemos y guiarnos por el Código Civil y Comercial. A esto tenemos que sumarle que tenemos que trabajar, y acá estamos, te voy a pedir si podemos ir a la placa de impuestos. Nuestro país tiene la cantidad descomunal de 165 impuestos, de los cuales 42 son nacionales. Como presidente me tocaría trabajar sobre estos, que de estos 42, 30 apenas recaudan el 3%. Imagínense la cantidad de impuestos que tenemos, que son absolutamente distorsivos y que en nada alientan a la producción. Ahora bien, cuando vemos el tema de el gasto que tenemos, porque generalmente no nos cuentan, uno cuando ve a los economistas, que dicho sea de paso, se consideran los abanderados del liberalismo, pero el liberalismo significa algunas otras cosas más. Entonces, cuando hablamos con nuestro equipo de economistas, la primera pregunta que surge, contame en dinero dónde estamos parados, no me hables de puntos del PBI, que eso no lo entiende absolutamente nadie. Entonces ahí es donde empezamos a profundizar en este análisis y nos encontramos que, y esto es a 6 meses, ahora estos números crecieron y bastante más. En el déficit primario, es decir, lo que gastamos a diario, lo tenemos en 13.000 millones de dólares, hoy debe estar en 15, 16, es un poco más. Las provincias, ese agujero negro, porque no hay datos, es decir, a los números de la nación, a la contabilidad creativa de Sergio Massa, tenemos que sumarle lo que esconden las provincias y al año tenemos 15.000 millones más. Entonces empiecen a relacionar los 60.000 millones que pidió en su momento Mauricio Macri al Fondo Monetario y empiecen a asociarlo cómo se lo fueron pagando en este periodo de 3-4 años y asociarlo con este gasto. Tenemos el denominado cuasi fiscal, que, bueno, acá no se ve en la placa, pero está en torno a los 25.000 millones, que son las famosas LELIQs y esta deuda que tenemos puertas adentro. Y los vencimientos de deuda que en aquel momento, algunos meses atrás, estaban en 22.000 millones y debe estar cerca de los 30.000. Con lo cual este gigantesco problema, por lo menos gigantesco para nosotros, porque para el mundo libre, para los países que producen, esto no es un número extraordinario. El drama lo tenemos en casa porque no hemos podido salir de este parate productivo con este gasto público que se ha expandido de una forma extraordinaria. Cuando empezamos a analizar, sabemos que tenemos 165 impuestos, 42 nacionales, de los 42, bueno, todo esto en plata se llama más o menos 200.000 millones de dólares al año. De eso, la mitad se la lleva la nación, 54% en realidad. De esa mitad, la mitad se la llevan jubilaciones y planes. El 7%, 8% por ahí es el empleo público federal. La otra mitad se la llevan las provincias, en realidad el 45%, que esa mitad corresponde a empleo público provincial. De esto no podemos salir si no tenemos una espalda financiera que nos permita transitar desde las primeras medidas hasta el final del proceso, porque además necesitamos hacer una baja de impuestos que está en toda su dimensión, por lo menos nosotros lo calculamos en un 50% de los impuestos, de la alícuota de los impuestos, en 50.000 millones. Es decir, nosotros podemos arrancar por otro lado, podemos arrancar por retenciones, podemos arrancar por impuesto al cheque, pero necesitamos hacer una baja sustancial como para estar por lo menos equilibrados con Brasil. Si no tenemos la misma mochila impositiva que Brasil, no sirve, porque siempre vamos a perder contra nuestro competidor inmediato. Ahora bien, para transitar todo este camino, a ver, les debe pasar a ustedes, cada vez que miran en la tele a los economistas de moda, le van a decir, no, porque vamos a hacer esto y aquello, y dicen, pero loco,
en el medio te explota el país. Y tienen razón, les va a explotar porque no tenemos la espalda financiera para transitar todo este camino. Entonces es ahí donde tenemos que redefinir nuestros aliados internacionales, nuestros acuerdos, para poder tener la espalda financiera para transitar todo este camino, que empieza con la reforma laboral, porque, a ver, vos podés evadir como empresario, como kiosquero, como lo que sea, pero no podés tener el enemigo en casa, no podés tomar un tipo que un día se levanta y te mete un juicio que te queda con tu negocio. Entonces necesitas ir primero a una reforma laboral y después tenés que encarar no solamente ese 3% de esos 30 impuestos, sino que tenés que atacar dos que por lo menos son los más fáciles para, de alguna manera, encarar, que son las retenciones, porque las retenciones no tenés que ir al Congreso, las retenciones directamente las podés eliminar con firma de un secretario de Estado, ni siquiera de ministro. Y el impuesto al cheque, que es inconstitucional, podés hacer el planteo correspondiente para eliminarlo y después lo discutís en la Corte. Pero mientras tanto pusiste el país en marcha. Ese camino lo vas a poder empezar a transitar en la medida que tengas un acuerdo geopolítico que te permita hablar de eso. El tema es el siguiente, y te pido pasar a la placa, no, la siguiente, esta. A un acuerdo que te pare geopolíticamente para empezar a hablar de los recursos que necesitas, pero de los intereses del mundo libre que va a ser tu aliado inmediato. Porque convengamos que no nos ha ido muy bien siendo amigos de Irán, de Rusia, de China y de otros países que, sobre todo China, voy a poner el énfasis acá, y obviamente Irán por haber sido un país que nos agredió mediante 2 atentados, que... a ver, cada vez que fuimos a tratar de acordar algo, los chinos nos terminaban comiendo el hígado. Las bases militares que tenemos, la más conocida es la de Neuquén, fue producto de un desembolso de 250 millones de dólares que se perdieron en el camino durante el gobierno de Cristina y dijeron, no se preocupen, no lo paguen. Eso era plata que iba a ir para las represas Kirchner-Zepernik o Condor Cliff-La Barrancosa. Y dijeron, no se preocupen, queremos una base militar por 50 años, cesión de soberanía. Imagínense si por 250 millones de dólares nos comimos este pufo, lo que pueden hacer por ejemplo, los 5.000 millones que firmó Batakis antes de irse con Alicia Kirchner. Y ahora los 10.000 palitos que pidió Massa y que también es otro que se está por ir. Bueno, entonces... el mundo nos va a decir, pero señores, está todo bien. La vez pasada les dimos 60.000 millones y ustedes no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Por qué les vamos a volver a dar plata para encarar una reforma? Ustedes, los argentinos, son apenas el 0.3% del comercio mundial, cuando hace 50, 60, 70 años eran el 3%. Y es ahí donde nosotros no hablamos de comercio, sino que tenemos que empezar a hablar de geopolítica. De comercio también podemos hablar, pero tenemos que encarar un proceso primero. Geopolítica no es solamente comercio. Tenemos que comerciar con todos los países del mundo, primero con el Mercosur, inclusive con China, que es un gran comprador, con todos los países del mundo. Pero la geopolítica, lo estratégico, pasa por otro lado. Además porque es de la manera que nos identificamos. Nosotros no podemos ser aliados estratégicos de un país que tiene campos de concentración para minorías étnicas y gente que piensa distinto. Eso está claro, el espíritu nuestro histórico siempre fue por la libertad. Entonces, primero tenemos que elegir de qué lado queremos estar parados, porque acá no hay tercera posición, eso pertenece a otra etapa histórica. O estás del lado de un capitalismo que es totalitario, o estás de un capitalismo que pertenece al mundo libre con todos sus defectos. Ahora bien, cuando nos sentamos a hablar de geoestrategia, geopolítica, tenemos que reconocer cuáles son las hipótesis de conflicto que tenemos hoy. La primera es la Antártida. Ahora el gobernador de Santa Cruz está habilitando, en realidad con una facultad que no tiene, a que los chinos tengan un puerto estratégico polar para poder saltar a su base que está muy cerca de nuestra costa. La base más grande de los chinos, la Gran Muralla, se llama base Gran Muralla, está muy cerca de la costa argentina, obviamente compartiendo espacio con otras misiones internacionales. Pero ¿qué pasa? También esa base les permite reparar
los pesqueros de ellos que saquean nuestro mar todos los años con 300 a 500 barcos, dependiendo de la temporada, por día, y cada barco se lleva de 40 a 50 toneladas de riqueza de nuestro mar, que es el equivalente a lo que produce la pampa húmeda por año. Ahora bien, no es solamente lo que dejamos de cobrar de derechos por esto que se llevan, sino también el rol estratégico que tenemos, porque China tiene tres grandes problemas. El primero es la energía, por eso están hablando de centrales acá en Argentina. El segundo es la población, porque China empezó a decrecer su población y este año tuvo murieron más personas de las que nacieron, 800.000 personas. Y la tercera, obviamente, es la comida. Entonces, esto tiene un juego en el cual nosotros pasamos a ser protagonistas. Tenemos que sumar la presencia de las bases militares. China tiene, en realidad, no una, tiene dos bases y una tercera que está en camino. La primera es la más conocida, la de Neuquén, que es una estación que permite no solamente guiar misiles balísticos a cualquier objetivo de este lado del planeta, también ellos tienen la posibilidad de empezar a trabajar en exominería, que es minería fuera del planeta, y la tercera, que es la que más ruido hace, que es la detección de satélites no declarados. En general, ¿cuáles son? Los militares. Con lo cual es obvio que de este lado del planeta peguen el grito en el cielo y digan, ustedes argentinos, ¿qué están haciendo? Todavía que les financiamos los quebrantos, las aventuras populistas y demás, nos ponen a esta gente a trabajar se ponen a trabajar para esta gente. Sumemos la cuestión del 5G, que esto lo pudimos frenar. El 5G, no solamente por las cuestiones ambientales y demás, es un perfecto sistema puesto a disposición de lo que va a ser el totalitarismo del siglo XXI. En China, las redes sociales, que ellos tienen una sola, que se llama WeChat, ahí se concentra todo el poder que tiene el Estado sobre la persona, y lo hacen a través de 5G, que es tener el crédito de la persona, pero no solamente el financiero, el crédito como ciudadano. De acuerdo a lo que hagas en relación al partido, ellos te van a dar puntos, entonces vas a poder acceder a beneficios. Esto no lo queremos en nuestro país, tenemos otro espíritu, no podemos tener que una empresa como Huawei maneje esa tecnología, cuando en realidad podemos conversar, dialogar con cualquier otro actor del mundo libre, sea Japón, sea Europa, sea los Estados Unidos, pero preservar nuestros derechos fundamentales. Sí. Ya, dos hipótesis más y ya te corto. Tenemos la cuestión de la hidrovía. Gran autopista por donde pasa absolutamente de todo. No es solamente carga de grano. Digo, Rosario no es por nada el epicentro de la droga. Es porque el problema nuestro empieza en el Pilcomayo y más arriba. Y porque no tenemos los recursos para interceptar esos cargueros que vienen cargados de falopa, droga, perdón, que hace 48 horas uno de esos barcos fue interceptado en Australia hasta acá de droga. Y ahí venía de la Argentina. Bueno, lo mismo tenemos que trabajar en el control del espacio aéreo. Necesitamos nuevos aviones, radares y demás. Y no podemos ir a un acuerdo con los chinos como quería hacer la Fuerza Aérea en un acuerdo vergonzoso. ¿Quién va a traer esos aviones? ¿Los va a ensamblar qué? ¿FADEA? ¿La Cámpora los va a ensamblar? Pero tenemos que ser muy consecuentes en las cosas que hacemos y muy responsables. En el momento que bajamos un técnico y un piloto chino para capacitarnos, el mundo, pero nos cancelan del planeta. Pasamos a ser absolutamente inexistentes. Y finalmente, la cuestión del terrorismo internacional. Tuvimos 2 atentados, no aprendimos porque hace un par de meses estábamos hablando de aviones que estaban sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que traían guardias revolucionarias iraníes y servicio secreto bolivariano. ¿A qué estamos jugando? Todo el tiempo nos tenemos que dar el tiro en el pie. ¿Por qué no nos sentamos a hablar en una negociación multidimensional con el mundo libre y decirles, miren, nosotros sabemos que a ustedes les preocupa esto, esto y esto, y nosotros tenemos este problema económico, vamos a empezar a trabajar y a cooperar para que podamos salir con el menor costo posible, porque un costo siempre se paga, pero que lo hagamos a través de un plan que no tenemos hace décadas. Pero esto también arranca, aunque de antes,
como les decía al principio de la charla, lo advertía el Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Esta elección es importantísima, es una bisagra. Primero, porque se va a la mitad de nuestra clase política, algunos por edad, otros por incapacidad, otros porque están absolutamente quemados. Entonces es el momento que las nuevas fuerzas, y celebro que Juan Carlos y que Santiago estén acá en este debate, porque todos tenemos algo para decir. Es muy interesante, por ejemplo, el planteo que hace Santiago sobre confederación, es muy interesante lo que dice Juan Carlos sobre los planteos desarrollistas, infraestructura, Fuerzas Armadas y demás. Con lo cual, es el momento de que abramos los ojos de que hay otra Argentina posible, que necesitamos mucho diálogo. Es inaceptable que pasemos de un populismo como el que venimos durante los últimos 20 años a un populismo que nos quiere insertar un grupo de empresarios pícaros inflando a gente que no está preparada y que nos lleva al choque, al grito, a esas cosas que no necesitamos, porque Argentina, para salir adelante, precisa de mucho diálogo, precisa de ideas. Y para eso estamos. Este es el momento en el cual nos van a decir, no, usted tiene para optar entre lo de antes y lo de ahora. Y si no, el populismo, los grititos, no, momento. Hay otras alternativas. Estamos dispuestos a conversar de un plan de mediano y largo plazo, pero es el momento de que también nos abramos al público en general, contemos de que hay otras oportunidades y sobre todo devolverle la esperanza a toda nuestra gente. Porque somos un país, como dije al principio, que está en espíritu quebrado. Necesitamos volver a recuperar esa esperanza y que el país definitivamente salga adelante. Gracias.